Una polémica frase atribuida a Jean-Luc Godard afirma que para una trama exitosa en el cine solo se necesita de una chica y de una pistola. En las célebres escenas de duelo de las películas del oeste, esto podría resumirse a que se necesitan no una, sino dos pistolas. Con el pretexto del 50 aniversario del estreno de uno de los westerns más emblemáticos, que es La pandilla salvaje, de Sam Peckinpah, esta noche Leonardo y yo hablaremos de este género y de cómo ha sido revisado por varios directores en las últimas décadas. Acompáñenos. Qué bueno que están con nosotros una vez más en una nueva emisión de Encuadre. Hoy, como ya mencionamos hace un momento, vamos a hablar de una de las películas, una película que se considera de las más violentas en la historia del cine, aunque verla sí es simplificarla y es reducirla a lo más evidente. Se trata de La pandilla salvaje de Sam Peckinpah, que cumple este año 50 años. Buenas noches, Leonardo. ¿Qué tal, Fernanda? Y bueno, ¿Cómo tú estás? has estado muy cerca de esta película porque te gusta mucho Sam Peckinpah. Sí. Escribiste un libro sobre sus películas comentadas, así que casi te voy a ceder la palabra en este programa. Supongo que te gusta mucho esta película en Es una particular. de mis favoritas, si no Ajá. es que la favorita. Es una película que he visto un montón de veces. Y es una película que veto a saber qué cosas me mueve, ¿no? Pero es una película de la cual salgo como Vigorizado. vigorizado. La película es melancólica, Es muy melancólica, sí. ¿no? Porque habla del fin de un tiempo, ¿no? El fin de una época, el fin de ciertos tipos de personajes que ya, los bandoleros del oeste que ya no encuentran otra salida más que ir a la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces ahí encuentran además su final sangriento, A su ¿no? némesis, que son Los huertistas. que son peores que ellos en un sentido ético. Por lo menos estos todavía tienen ciertos códigos y lo vemos en la película, ¿no? Sí, tiene código de lealtad, que es algo que los mexicanos huertistas no tienen, ¿no? Entonces sí, es una película con mucho, como tú dices, generalmente se le clasifica nada más como por la violencia, pero sería reduccionista. Realmente la película habla de muchos otros temas y lo trata de una manera muy rica y muy variada, ¿no? No es una película que tenga un esquema, ¿no? Como O una solían tener tesis. los westerns, ¿no? Que Exacto, eran el sí. bien y el mal, se Sí. enfrentaban y generalmente se justificaba toda la violencia. Ujú. Y incluso si la película se redujera al tema de la violencia, plantea muchas cosas que el propio Peckinpah, y tú ahorita me dirás si estoy en lo correcto, se planteaba a sí mismo. El hecho de que él decía que había que mostrarla como tal, que él estaba harto de esta violencia de Hollywood, Antiséptica, en ¿no? donde no Sí. se veía realmente lo que sucedía y que le molestaba también en relación a la guerra de Vietnam. Esta película sucede cuando está sucediendo esta guerra, en donde pues pareciera que la gente que ve por televisión en las casas, en sus casas en la noche, las escenas sobre la guerra de Vietnam, no se les muestra lo que realmente, las repercusiones que realmente tiene una guerra como esta. Entonces, de alguna manera, sí, es una película muy violenta, pero la intención es, no diría pacifista, pero no es incitar a la violencia, sino No, claro. mostrar esto es lo que es, le van a entrar o no le van a entrar. Es como incluso Sí. un desafío a quienes defienden la violencia, ¿no? Sí, claro. Sí, eso decía Peckinpah, que para él, además, el uso de la cámara lenta, él decía que en la vida real, cuando te pasa algo terrible, un accidente o algo, siempre lo veías en cámara lenta. Entonces, para eso él explicaba de esa manera su uso, que en la edición es formidable, cómo mezcla la acción a tiempo real y en tiempo ralentizado, por decirlo como los españoles dicen, el ralenti, o sea, la cámara lenta. Y sí, curiosamente, ahora que mencionas Vietnam, también funciona, se ha dicho que es un western vietnamita, porque es una metáfora profética de lo que ocurriría en Vietnam. Es decir, son los americanos, los gringos ayudando a las fuerzas reaccionarias de un país contra los revolucionarios, y finalmente los que ganan son los revolucionarios con las armas que ellos trataron Que les dieron. sí. Pues es que el western, digo, ya lo hablaremos más adelante a propósito del western revisionista o crepuscular, que ya es una crítica a los fundamentos del western clásico, sí. que finalmente el western clásico es una justificación del expansionismo de Estados Unidos, Sí, claro. del destino manifiesto, en donde ellos se consideran el país que van a ir a salvar a los demás países y que hasta la fecha lo ponen en práctica, Sí. hasta que, como dices, pues te das cuenta de que no necesariamente beneficia a los pobladores
ni nada por el estilo. Y esta película creo que justamente habla de esto, ¿no? De esa mirada muy gringa, no sé si se deba decir así, pero muy estadounidense de sí mismos. Sí, claro. Sí, y esto es el principio. El western revisionista parte de una mirada mucho más crítica a la propia sociedad, ¿no? El western revisionista empieza a cuestionar el tratamiento de los indios americanos, del nativo americano, ¿no? Y por qué se le ha tratado siempre como el villano unidimensional y sin alma, ¿no? Sin alma, sí. A quien había que aplacar y demás. Sí, el que había que eliminar, ¿no? El único indio bueno es el indio muerto, etcétera, ese tipo de pensamiento. Entonces el western revisionista empieza a cuestionar la idea misma del heroísmo. Cosa que en La Pandilla Salvaje es muy evidente, porque estos son nuestros héroes, son unos matones malos, o sea, nada te quita la idea de que son realmente malas personas. No, sus intereses son entre ellos propios, no tienen ningún ideal, ¿no? No tienen ideal más que el dinero y retirarse, porque ya saben que esa vida ya se está acabando, ¿no? Es muy interesante el papel del Indio Fernández. Ah, sí. Como el general mapache. Contra, sí, el huertista que lo ves, y nosotros como mexicanos, a ti te gusta ver esta película por razones insondables, no es cierto, no, pero a mí esta parte de ver a la tropa mexicana me mueve a muchas cosas porque refleja mucho de la violencia específica de los mexicanos, ¿no? Sí. Que se mezcla con el relajo y con la falta de conciencia sobre las consecuencias. Sí. Y en ese sentido el mapache es uno de los mejores personajes más logrados, ¿no? Claro. Y de hecho el Indio Fernández fue el autor de una de las imágenes más metafóricas de la película, que es la de las hormigas y los escorpiones y los alacranes. Porque él le dijo, cuando estaban apenas reuniéndose para la filmación, le dijo a Peckinpah: mira, Sam, yo creo que esta película es como cuando las hormigas atacan a los alacranes. Y Peckinpah dijo: genial, es una imagen maravillosa, consíganme unos alacranes y unas hormigas para hacer la secuencia de créditos, ¿no? Que es realmente muy inspirado del Indio Fernández. ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacer esta película? Me imagino que meses, porque la sola balacera final, que es una apoteosis de violencia, tardó casi un mes de rodaje. O sea, solo la secuencia climática. Y además leía que era muy quisquilloso Peckinpah en el sentido de que es la primera película en donde se ocupa de que, este director se ocupa de que cada disparo corresponda al tipo, o sea, cada sonido corresponda, por ejemplo, al tipo de arma que se usaba, mientras que nosotros como espectadores no lo notamos, pero seguramente hace una diferencia. Se desesperaba mucho con que no se vieran reales las muertes, ¿no? Exacto. Por la necesidad sí, y cada arma tenía que ver con la personalidad del que la usaba. O sea, el arma de Pike Bishop, que es el personaje de William Holden, sonaba diferente al arma de los hermanos Gorge, por decir algo, ¿no? Entonces sí, es como un trabajo muy minucioso. Peckinpah había salido de una experiencia muy desagradable y muy desafortunada con su anterior película, Juramento de Venganza, y se había ganado la mala reputación de ser difícil, de pasarse el presupuesto. O sea, su nombre estaba manchado en Hollywood, ¿no? Estaba en lista negra. Y La Pandilla Salvaje significó su regreso. Entonces lo quiso hacer de la mejor manera posible, ¿no? O sea, por eso el perfeccionismo de la película y la mirada tan minuciosa a tantos aspectos, ¿no? Y que hasta la fecha es difícil que un extranjero, por más que fuera amigo del indio y demás, tenga sea tan lúcida la mirada con respecto a, yo insisto, ¿no? en la representación de las tropas mexicanas. Sí, antes de que grabáramos mencionabas una secuencia, la de las golondrinas, que es muy emotiva, ¿no? Y el uso de las golondrinas creo que nunca ha sido usada de manera tan eficaz en una película. En el cine no. Y bueno, para seguir hablando de westerns y de westerns revisionistas, vamos a ver ahora cuáles son nuestras favoritas. Hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas. Es un género que se dio mucho, sobre todo en los 60, como te digo, en los 60s y los 70s, ¿no? A mí siempre me conflictúa decir, estas son mis favoritas y este es el orden, pero bueno. Ahí va. Pero pues bueno, por ejemplo, quizá la número 5 la incluí porque es reciente y porque tiene elementos de horror. Podría es una mezcla entre horror y western, sí.
que es Bone Tomahawk de S. Craig Saller y que incluso es una de las películas más violentas. Sí, y tiene más, una secuencia inolvidable, sí, no la pero vamos a desgraciadamente decir. no se vio en México, no se estrenó, No se estrenó, ¿verdad? solo en video. Sí, pues se puede encontrar por ahí, En tiene elementos plataformas de digitales. canibalismo, en fin, pero No, no, es una pesadilla absoluta, ¿no? En donde, pues sí, finalmente el mensaje es que las cosas salen mal en este tipo de enfrentamientos. Mi quinta es La Ley del Talión, que se llamó así Jeremiah Johnson, de Sidney Pollack, que es un estupendo western montañés, ¿no? Es un personaje que se aleja de la civilización para ser trapero. En fin, es una película muy original de Pollack, donde además el tema del respeto, el respeto a las otras culturas es muy importante, ¿no? O Que sea, eso es absolutamente revisionista, ¿no? revisionista, o sea, Sí. cómo respetas a la cultura indígena, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, incluso en esta película se casa con una mujer india, tiene una familia con ella. Es una película realmente que vale la pena revisar. Revisar que es tan revisionista. Sí, sí. Sí, mi cuarta película es High Noon, que no sé, ¿tienes traducción en, O sea, a la hora señalada a se la hora llamó. señalada? Sí, Porque además los Fred relojes Zinnemann. son bueno, hasta la describo, de Fred Sí. Zinnemann, que muchos, no sé si se consideraría como tal un western revisionista, pero rompe con muchos elementos del western tradicional. Para empezar, la batalla importante sucede casi hasta el final de la película, es decir, no es una película llena de enfrentamientos y lo que es también distinto de la mayoría de los westerns es que los personajes son muy complejos y se debaten entre una cosa. El héroe huye un poco del ladrón, quiere del ladrón o De los de maleantes. los maleantes. Entonces Sí. eso pues tampoco te habla de esta valentía que se plantea No, en y los además él primeros solo westerns. tiene que enfrentarlos porque nadie en el pueblo Nadie en el le pueblo, quiere claro, ya ayudar. no es el héroe. Sí. Y las mujeres también aquí son interesantes. Katy Jurado aparece en esta película son mujeres que tienen también dimensiones interesantes. Grace Kelly. Sí. En fin, a mí me gusta y es una película que John Wayne odiaba, ¿cierto? Sí. Sí, entonces porque- eso ya también la define casi como revisionista. Sí, porque decían que era un western liberal. Pues eso, No, exacto. porque era plantear algo de que no era real, que nadie quisiera ayudar al sheriff, ¿no? En fin, Exacto, eso define también a John Wayne, ¿no? exacto. Y Y- bueno, la mía es La venganza de Ulsana, Ulsana Rey, de Robert Aldrich, que es una de las películas más rigurosas en tratar la dialéctica entre el hombre blanco y el indio americano. Creo que es una película ah, que tiene mucho de clásico, pero al mismo tiempo tiene una violencia que la pone más allá del registro normal, porque los indios son salvajes y son sangrientos porque la sociedad americana los ha vuelto así, ¿no? Esa es la tesis de la película, que son así de crueles porque Es una consecuencia. las circunstancias los han vuelto así, ¿no? Una película realmente que me encantaría tener. Si alguien la tiene en video, por favor, pásenme una copia porque no la he localizado. Ok. Mi tercera, pues, es casi es como ya es la película revisionista Sí, es Los por Imperdonables de excelencia, Clint Eastwood, de Clint Eastwood. posiblemente su mejor western, ¿no? Sí. Clint Eastwood es la última figura del cine hollywoodense que se identificó con el género, ¿no? Gracias a partir De Sergio Leone, ¿no? de Sergio Leone, ¿no? Entonces, Los Imperdonables suponía toda una revisión de su personalidad. Sí, tiene todas estas capas. Hay muchos críticos dicen que que está muy revuelta, que tiene demasiados personajes, pero bueno, al final lo que se deja ver en la película es esta cadena de traiciones y demás, que también ya te habla de un espíritu de bajada del western, ¿no? Lejos de ser un género aspiracional, ya habla Es un western, de es un personas. género depresivo, ¿verdad? Y además Sí. también marca, yo creo que la pauta de muchas películas que después estaría Eastwood, que finalmente se repite un poco, no para mal, en este papel en donde regresa por última vez a A cumplir una venganza. A cumplir una venganza y ya todo es un poco deprimente, ¿no? Sí. La mía es El bueno, el malo y el feo, que para mi gusto es la mejor película de Sergio Leone, de la trilogía de los dólares, aunque esta no tiene dólares en el título, pero es una película realmente disfrutable al máximo. Creo que la trilogía de personajes marca muy bien cómo la moral cambió en el spaghetti western, ¿no? Ya el bueno no es tan bueno, el malo es malísimo, el feo es más allá de su fealdad, de su personaje inolvidable que es el Tuco, interpretado por Eli Wallach. Y bueno, es un western Pues el spaghetti western ya también es fue un género revisionismo, revisionista. totalmente. O sea,
gracias a la influencia de León, el western encontró la mugre, las moscas, todas las cosas que el antiséptico western hollywoodense no mostraba, ¿no? La violencia también, la violencia se volvió mucho más gráfica. Sí, no, ya no eran estos paisajes gloriosos, sí, de sí. comercial, ya no sé, ya iba a decir la marca, pero La marca bueno, de cigarros. que todo era soleado y hermoso, sino que pues sí. No, y eran espacios grandes. Digo, todo cambió en la música de Ennio Morricone. Fue una transformación muy interesante la del Spaghetti Western. Bueno, mi segundo lugar es La Pandilla Salvaje, Sí, de la ya que nos ya hemos com- hablado y vamos a seguir hablando, entonces sí, creo que es poderosísima y en muchos niveles. Ujú. Y la mejor, pues no sé si ya iba a decir la mejor de Peckinpah, pero también Perros de Paja me gusta Sí, es muchísimo. muy buena. Y tráigame la cabeza de Alfredo Ajá. García. Ahorita seguimos hablando de su filmografía. Sí. Ajá. Para mí, la segunda es Los Imperdonables, de la que ya hablamos. Y mi primera, bueno, tu primera es Más Corazón que Odio. Que yo no, la verdad no conocía ese título en español, porque Ajá. lo había puesto en inglés, que es The Searchers. Sí, Yo sí. hubiera creído que se titulaba Los Buscadores, No, sí, pero nada, es ese tan era fácil lo en el lógico. subtitulaje. Sí. Que, bueno, es quizá tal vez la más, no sé si la más famosa o la más marcada película revisionista, pero que habla de un fracaso total en el planteamiento original del western, en el planteamiento... Por un lado es un western clásico. Es exactamente, sí. Es un western de John Ford, que vaya, fue el autor de los westerns como Que fundamentales eso también le da un del valor a género. esta película, Sí, ¿no? Que es como sí. es como un reconocimiento de que, pues es que no sé si voy a echar a perder el final, pero si ya, o sea, No, si ya, es una 50 película años del después no la han 50, visto, sí, 60, sí. pues sí, pero bueno, en donde después de llevar toda la película buscando a la mujer que había sido, a la mujer Secuestrada, civilizada, que sí, había sí. sido secuestrada por los indios, llegan con ella y pues ella vive en una realidad mucho mejor para ella que la que vivía con los vaqueros, Sí, lo cual es una metáfora de muchas cosas, ¿no? sí. Y la mía, desde luego, es La Pandilla Salvaje, de la cual seguiremos hablando ahora que... Ahorita, justamente ahorita que regresemos, vamos a hablar de Peckinpah, de otros western revisionistas y de otros directores que también han incursionado en el género. ¿Qué tal? Aquí seguimos hablando de La Pandilla Salvaje y otros westerns de su tipo. Bueno, lo que es curioso es que la película fue prohibida por la censura en su momento, La Pandilla Salvaje, porque se decía que hacía escarnio a los huertistas, como si el cine mexicano no lo hubiera hecho antes, ¿no? ¿Prohibida aquí en México? Sí, no se Es lo que exhibió te iba hasta a el preguntar. 73. ¿Y cómo fue recibida en general? ¿Cómo te diré? Solo los críticos la tocaron. Me acuerdo que hubo una crítica muy elogiosa de García Riera, pero fue así como ignorada. Fue estrenada en cines de segunda, no fue estrenada en cines así de primera. Como que la censura quería ver que pasara. Temían que la gente se incomodara porque al final son 4 gringos los que acaban con todo un ejército mexicano, sí, ¿no? porque te iba a decir que se veía mal que los huertistas fueran representados así, pues no. Pues no, ¿Por pues, qué, no? pero eso sucede, que ya vas con la mente Ajá. febril de los sensores, nunca sabes qué están pensando. O sea, Entonces, que se diera un mal retrato de los mexicanos de los en en general. general, Que sí. ese es bueno, esa Esa es cosa una plaga que hasta la denigrante, ¿no? fecha. La sí, palabra denigrante, denigrante. siempre sale a cabo. Bueno, pero curiosamente nos tocó la versión completa. Claro, porque fue recortada. Fue recortada por el productor Phil Feldman porque él decía que los flashbacks eran innecesarios y la secuencia del ataque villista a las tropas de Mapache eran innecesarias y para vender más palomitas las cortaron. Y para meter más funciones Más también. funciones, sí. Y nos tocó la versión completa. Ya es El la misterios de la distribución. Que ya es la que circula, Las que se conoce. Sí, sí. Y eran muy amigos el Indio y Peckinpah. Muy amigos. Sí. De hecho, cuando el Niño Fernández estaba en la cárcel por haber matado a un personaje, a un individuo, Peckinpah lo fue a visitar y le llevó sus cigarros, etcétera, ¿no? O sea, y lo llevó en varias de sus películas. Él sale en Pat Garrett y sale también en Tráigame la cabeza de Alfredo García, que es el cacique que manda, que dice esa famosa frase, ¿no? La siguiente película de Peckinpah a mí me gusta mucho, que es Perros de Paja. Perros sí. de Paja, que también fue motivo de gran hasta la fecha, ¿no? controversia. Hasta la Sí, fecha, porque sí. pues, se consideraba misógina y yo estoy de acuerdo con lo que desde entonces decía Peckinpah de sí mismo. Yo creo que no puedes mostrar algo si no lo muestras con todas sus consecuencias. Exacto, Justamente es la sí. violencia la que se muestra como divertida o como que solo pasa en la pantalla, la que a la larga
podría y ni siquiera sea así. Digo, quizá no quieres hablar de Tarantino, pero Tarantino es alguien que ha retomado todos estos géneros. Ujú. Sí, De Leone, por ejemplo, sí, vamos, sí, incluso Django desencadenado. sí. Django, me regañaron Django. una vez, porque Django desencadenado Ajá. es un western Es un western revisionista, también revisionista, sí. los Hateful Eight. Los 8 más odiados Ujú, ujú, también. Sí, es un género donde Tarantino ha vuelto ujú. y me parece que no con mucha fortuna para mi gusto. Me parece que son películas, como siempre Tarantino, ¿no? Que es una mezcla de hits, ¿no? Que son una mezcla de elementos que ha tomado de otros, entre ellos de Sergio Leone, por Pues bueno, su supuesto. película más reciente es Érase una Una vez vez en en Hollywood, Hollywood, pues sí, un hombre que que ya, ya, hace... ujú. ya dice un poco sobre Pero su rescatemos al referencia. primer Tarantino, ¿no? A mí me encanta Perros de Sí. Reserva, creo que es su gran película, ¿no? Sí. Hablando de, por ejemplo, esta idea, la idea del western clásico en donde Ujú. los elegidos van a salvar. Hace poco me preguntaban si qué opinaba de las películas de superhéroes, de las que no tengo muy buena opinión en general, y ese es otro tema, pero creo que tiene paralelos con el western clásico. No, es tan En popular el mal como lo sentido. fue el western en su momento. Ahora ya no se hacen westerns más que como elemento de nostalgia, ¿no? Ujú, O como referencia cinéfila, que es el caso de Tarantino. Pero en su época era eso, era la ujú. película que la gente iba a ver porque les movía esa idea del heroísmo americano, ¿no? Y de la violencia que se justifica porque finalmente quienes la ejecutan Son los buenos. son los buenos, que a mí me parece un poco fascista en general, pero Pero me sí ha, parece ha curioso. ocupado el lugar, el cine de superhéroes ha ocupado el lugar del western sin tomar nada de su grandeza, me parece, ¿no? Porque son películas realmente adocenadas, son hechas así como en Te estás metiendo maquinita. Sí, en un en berenjenal, una pero pecera sí, de sí, sí. alacranes y Sí, como sí, como la de las Sato. hormigas de Peckinpah. Sí, Sí. pero es un género que además aburre. A mí en lo personal me aburre porque son la misma película. Yo no logro distinguir una de Un la fan de otra. Marvel te diría que... No, No, pero claro. bueno, a lo que voy es que finalmente, quién sabe, llegará el momento en el que a lo mejor se haga el cine superior revisionista, ¿no? Pues sería Sería interesante, genial. en donde realmente Sí, sí, no querían tendríamos que ser esperar. salvados los que se Exacto, supone que querían ser salvados, salvados. sí. Sí, pero sí creo que ahí se conserva un poco el espíritu pues del bullying, que finalmente el western clásico pues, nos puede gustar y es maravilloso y tiene películas increíbles, pero es Ujú. la idea, es el bullying, es la glorificación del bullying. El Y bullying digo, territorial. el bullying territorial, y hablando, por Sí. ejemplo, de la figura de las mujeres, que ahora es una conversación que siempre se tiene de los personajes femeninos, pues también el western clásico, pues no contaban nunca las No, mujeres, ¿no? es una razón por la cual a las mujeres no les gusta el western. No quiero generalizar, no sé si sea tu caso, No, sí. pero el western generalmente lo he notado en alumnas y en amigas que el western no les interesa por esa razón, porque la mujer sale o como la maestra del pueblo o como la prostituta del bar, O ¿no? como las mujeres De la de- pandilla salvaje, que sí, que es aunque todos los demás personajes tengan tantas dimensiones, pues estas simplemente son las mujeres que son por las que se pelean los otros, ¿no? Ujú. Son objetos, Sí, sí, son sí. posesión, Sí, a, ¿no? a Peckinpah se le tachó también de misógino, pero posiblemente lo era, pero un misógino tiene esa obsesión, o sea, los personajes femeninos siempre aparecen de alguna u otra forma en su cine. No, bueno, en Perros de Paja, la verdad, el personaje de Dustin Hoffman es odioso, Sí, es el ¿no? villano de la película, en Eh, realidad, no le sí. hace, o sea, es narcisista, Ujú, casi dirías, bueno, se atrajo muchas de las cosas que ocurren al final de la película, ¿no? ujú. Pero no es de ninguna manera una glorificación de sus personajes masculinos. Me parece que a veces el cine misógino, pues pareciera que lo que hace es glorificar el personaje masculino y pues el cine de Peckinpah no necesariamente lo hace, Claro. ¿no? Y bueno, nos queda decir que ojalá vean La Pandilla Salvaje y ojalá vean más westerns, que a mí me parece un género realmente fundamental, Y no ¿no? se agota ahí No, no se agota. en otros países y demás. Y bueno, llegamos a la parte final del programa en donde les hacemos recomendaciones ahora de películas que se pueden ver en TV UNAM. Si gustan consultar los horarios, se pueden encontrar en tv.unam.mx. Y pues justo ahorita que está ocurriendo el Festival de Cannes, Sí, hay una los sección. programadores hicieron un ciclo muy interesante. Ahora sí se lucieron, pusieron películas muy buenas, como Orfeo Negro,
que hizo época en su momento porque es el Mito mito de de Orfeo. Orfeo y Eurídice, pero en el Carnaval de Río. Y en una favela. Sí, en Río de Janeiro y con un Música. reparto totalmente negro. Entonces fue en su momento, no sé cómo habrá envejecido, pero Y la me da música era muy curiosidad. buena, ¿no? De De Antonio Jobim y Jobim. de Luis Bonfá, sí, nada menos. Y bueno, otra película brasileña es El Pagador de Promesas del 62 de Anselmo Duarte, que es una película que no se ha visto. Yo hace tiempo que no he sabido de ella, no se ha distribuido en video. No, A pesar de que entonces, hizo mucha polémica en el sí, propio en el Brasil, propio ¿no? Brasil, Porque sí, parecía que critica, bueno, la trama es de un hombre que promete llevar una cruz, exacto. pero él desde la religión sí, es una Sí, religión, el sí, candomblé. sí, el candomblé, sí. Ajá, y entonces la Iglesia Católica se sintió atacada por la Sí. representación de los católicos en la película. Mamás le ganó en la competencia al Ángel Exterminador, Imagínate. nada menos, ¿no? Y Pues mira qué buena oportunidad de verla. sí, 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 muy sí. buena oportunidad de verla. Y hay otra gran película que se llama Yol, una película suiza, pero de tema turco, que es de Serif Gören y de Yilmaz Güney. Yilmaz Güney la filmó en la cárcel, La dirigió desde la cárcel. su control remoto. Le dictó todo Sí, a su a su asistente. asistente Serif Gören, Y que es ya. una gran película, la verdad. Me alegra que se pueda ver Yol, porque es un retrato de la Turquía de los 80s con todo su aspecto represivo y una película muy desesperanzada que les recomiendo mucho, ¿no? Y finalmente del ciclo de Cannes está la balada del Narayama de Shohei Imamura, que yo la hubiera puesto entre mis favoritas si hubiera tenido más espacio. Entonces ahora ya hay momento, ya la puedes recomendar. Ya la puedo recomendar, sí, gran película de Imamura sobre sobre esta montaña donde una anciana aspira a terminar sus días, ¿no? Porque ya cumplió los 70 años, ya es momento de retirarse. Una reflexión sobre la muerte y sobre la vida misma, con el estilo de Imamura. Y sí, sí, tenemos otra sección que es Sala de Arte, que generalmente también tiene muy buenas películas y en esta ocasión se va a transmitir Jamón Jamón, que fue una de las películas más conocidas de Vigas Luna. sí, y además el encuentro entre Javier Bardem y Penélope Cruz, antes de que se volvieran pareja, hicieron esta película haciéndola de pareja y donde además Con Jordi Moya, ¿no? Era también. Exacto, y se alude a los placeres de la carne de puerco, ¿no? Sí, porque Bardem era un carnicero, ¿cierto? Sí. Que era contratado por la familia de Moya para seducir a Penélope Cruz, Cruz. En fin, era... película muy divertida, sí, que yo recomiendo. Bueno, y está La pianista de Michael Haneke, que es otra de sus películas muy perversas. A mí me gusta. A mí me gusta mucho. Además tiene una gran actuación de Isabelle Huppert como la maestra de piano. Perfecta para estos papeles, ¿no? Sí. Nació para hacer estos papeles. Sí, que es aficionada al porno y al mismo tiempo un alumno le declara su amor. En fin, no queremos platicarla, pero muchas cosas ocurren en esta... Pues sí, habla de esta sociedad vienesa reprimida. Está basada en una novela, ¿no? En una novela, sí. Jelinek, en donde por fuera, un poco la metáfora de la mujer misma es que por fuera es alguien absolutamente civilizado y que no parece expresar emociones, pero le rascas tantito y bueno, hay una cantidad de perversiones hay y deseos volcán oscuros. De pasiones. Y bueno, como ven, hay mucho cine que ver en TV UNAM y bueno, nos despedimos. Fernanda, buenas noches. Buenas noches, Leonardo, muchas gracias. Y esperamos contar con su presencia, con su atención la próxima semana en otra emisión de Encuadre, una mirada crítica al cine que se puede ver, al cine que se estrena y al cine que se puede ver en otras plataformas. Buenas noches.